Pues hoy, para gloria de Dios, estamos comenzando una nueva serie. Recién finalizamos y esperamos que ustedes hayan visto los 3 programas anteriores con esa serie Conociendo a tu adversario, donde hablamos del verdadero diablo, esa mente carnal que siempre quiere acusarte, siempre quiere dejarte saber lo que realmente tú no eres. Así que, para los que les gustan tomar nota, esta serie se va a llamar o se llama Pensando como Dios piensa. Y hoy quiero hablarte específicamente acerca de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, hermano, es uno de los requisitos que tú necesitas para poder tener la mente de Cristo. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo? Vamos a hacer un alto aquí. Quisiera que leyeras esto conmigo. Mira cómo dice, verso 12, vamos a leer de nuevo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, qué poderoso está eso. Lo que la Biblia está diciendo, quiero repetírtelo una vez más porque quiero que eso se quede como un fundamento en tu mente. Es que el propósito por el cual Dios nos dio su Espíritu es para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Esto es muy interesante y muy revelador. Sobre todo, mi hermano, si tú estás asistiendo a una congregación donde todos piensan que la evidencia que el Espíritu Santo está tomando acción en ese lugar es, por ejemplo, que todos hablen en lengua, que todos hablen cosas extrañas que nadie entiende, aún ni ellos mismos. Esa no es la evidencia. La evidencia no es que todos corran como unos locos de un lugar a otro, que se caigan al piso, que comiencen a temblar. Esa no es la evidencia. La evidencia no es que tú te erices. La evidencia no es que tú tengas todo tipo de experiencias sensoriales o emocionales. La experiencia que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida, que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu congregación, es que tú comiences a entender aquellas cosas que Dios te ha concedido. Yo particularmente pienso que Dios en su infinito poder y soberanía puede hacerle sentir a una persona lo que Él entienda de acuerdo a lo que esa persona necesita, de acuerdo a la necesidad que esa persona tiene. Pero no creo que las emociones y ese sentir sensorial sean para nada una prioridad en el trato de Dios con nosotros. Definitivamente no lo es. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que yo vi cosas como esta en la primera congregación, y doy gracias a Dios por eso, que Dios me dio la oportunidad de
de poder asistir para comenzar a escuchar su palabra y creo que fue una etapa en mi vida, fue un nivel que tuve que pasar. Y yo me acuerdo que había un bendecido que cuando comenzaban a alabar a Dios, él comenzaba a temblar y se estremecía. Y yo pensaba, wow, mira este hombre cómo se pone. Yo pensaba dentro de mí, este hombre debe estar teniendo una transformación tremenda. Este hombre debe estar experimentando en su mente cosas extraordinarias. Porque el bendecido de verdad que se estremecía y se caía al piso y se volvía a parar y corría. Y era algo tremendo. Pero después cuando... y a propósito, yo como era nuevo, preguntaba y decía, bueno, oye, ¿y qué le está pasando al bendecido? Bueno, cuando eso no decíamos ni bendecido. ¿Qué le está pasando al hermano? Y los que estaban ahí me decían, no, es que el Espíritu Santo tiene ese trato con él. Y yo digo, bueno, qué interesante. Pero como te decía, después que yo tuve la oportunidad de conocer a este hermano, me di cuenta que no era así. No era como yo pensaba. Cuando lo pude conocer, me di cuenta que era una persona insegura, una persona con serios problemas emocionales, que tenía muchos conflictos en su vida. Y entonces, en realidad, me di cuenta que era imposible que el Espíritu Santo estuviera teniendo un trato con él. Desde el punto de vista que lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de los hijos es traer una transformación en la mente para que a partir de ahí todas las otras cosas sean transformadas. Yo no tengo nada en contra de los dones. O sea, que creo que los dones son buenos. Creo que en un momento determinado los dones cumplen una función específica. Pero hay que tener en cuenta si en realidad esos que muchos llaman dones están cumpliendo su función de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento. Porque, por ejemplo, alguien se levanta en una congregación para interrumpir una palabra y comienza a hablar algo que supuestamente son lenguas angelicales. Esa persona que está hablando, ni siquiera ella entiende lo que está diciendo. Nadie en la congregación puede traducir lo que Dios supuestamente está queriendo hablar a través de esa persona, pues sencillamente eso es un desorden. Esa persona lo único que está logrando es interrumpir la palabra que se está impartiendo. Y eso pensando que lo que se está impartiendo está conforme a la verdad presente. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, yo en varias ocasiones, yo recuerdo, y hoy creo importante hablarte de un poco de estas cosas, porque yo creo que hay veces que nuestras vivencias son las que nos llaman a reflexionar y a entender qué es lo que realmente Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos, para que a partir de ahí comience un proceso de transformación. Si tú no llegas a entender la voluntad de Dios para tu vida y lo que Dios está queriendo hacer, qué es lo que Dios está queriendo cambiar en ti, qué está mal y qué está bien, y tú te enfocas en cosas que no te van a poder impulsar en esa transformación, sencillamente tú tienes que dejar eso y enfocarte en lo que realmente es necesario y es prioridad para ti. Yo conocí en una ocasión un bendecido, un pastor de muchos años en el ministerio. Este pastor era un líder en el sistema evangélico, un hombre con unas credenciales y una posición tremenda.
Y este bendecido, yo recuerdo que en una de las ocasiones que compartimos, mi esposa estaba presente y él le decía, oye, ¿y tú hablas en lenguas? Y mi esposa le dijo, sí, en algunas ocasiones, muy rara vez. Es que yo creo que mi esposa ha tenido esa experiencia en una o dos ocasiones cuando ha sido verdaderamente del Espíritu. Y él le preguntó, ven acá, ¿y tú tienes al Espíritu Santo? Y mi esposa le dijo, claro que sí. Y él le dijo, bueno, pero es importante que tú hables en lengua, porque la evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo es esa, es que tú hables en lengua. Y yo cuando escuché aquello, estuve dialogando con él por un buen rato y cuando le hice algunas preguntas me di cuenta que él no entendía el propósito del Espíritu Santo en la vida de los hijos. Yo quiero que tú vayas conmigo a Romanos capítulo 6, verso 3. Y vamos a leer juntamente aquí. Te pido por favor, esto es con la Biblia abierta, lee conmigo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está diciendo aquí que la evidencia que fuimos bautizados es que Cristo murió. La evidencia de que fuimos bautizados no es que tú hables en lengua, no es que tú empieces a temblar como si tuvieras un ataque epiléptico, es que Cristo murió. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que se salga de ahí es una falsa doctrina. Pero la pregunta es, ¿a qué murió? Eso es algo muy importante. Porque cuando tú entiendes, bendecido, que Él murió a una naturaleza en semejanza de pecado, y en esa muerte y esa resurrección, nosotros también fuimos predestinados para llegar a ser como Él, por cuanto Él lo alcanzó y Él se fundió en un mismo espíritu con nosotros. Él no dejó lugar a nada más. El que es un ministro del espíritu y no de la letra, sabe lo que yo estoy diciendo. El que es un ministro del espíritu entiende lo que se está impartiendo el día de hoy. Entiende, por ejemplo, que la cruz solo fue la consumación visible de una transformación ya consumada. Recuerde, y esto es importante, recuerde que Él participó de una naturaleza igual a la de Adán, sin relación con el pecado, porque cuando Adán es puesto en esa naturaleza, Adán no había pecado, Adán había sido puesto sin relación con el pecado, pero en semejanza de pecado. Trate de entender eso. O sea, lo que quiero decirte es que Él en sí mismo no cargaba pecado, pero esa naturaleza siempre quería pecar. Ella siempre estaba ahí viva, dispuesta para no obedecer a Dios, para hacer lo que le daba su reverenda gana o le da su reverenda gana.
Pero ese diablo jamás tuvo poder sobre él, porque él caminaba por la tierra como hombre, pero pensaba como Dios, porque él tenía la mente de Cristo. Por eso él pudo someter esa naturaleza. Y siempre llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia de una voluntad que respondía a un propósito eterno. Ahí murió Jesús de Nazaret. Ahí murió Jesús de Nazaret. Los últimos vestigios de la manifestación de la mente carnal, el diablo, en Jesús de Nazaret, el velo de Dios, fueron en esa transición, que yo creo que terminó en Getsemaní. Solo así bendecido, muriendo a esa naturaleza y en obediencia a la revelación, él pudo aceptar lo que venía. Él pudo aceptar lo por venir. Porque eso fue tremendo. Ve conmigo a Juan capítulo 19, verso 28. Y vamos a leer para que tú veas lo que dice la Escritura en relación a esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Cómo es esto? Vamos a leer de nuevo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo. ¿Para qué dijo? Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, él dice, tengo sed, no porque realmente él tuviera necesidad de ese bien físico, sino para que la Escritura se cumpliese. Él había dominado tanto esa mente carnal que tenía tanta necesidad de cosas naturales que llegó un momento en que él pudo sostenerse únicamente con la idea de cumplir el propósito por el cual él había venido a la tierra. Quisiera que meditaras en eso. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Usted entiende la importancia de pensar como Dios piensa para conocer su voluntad. ¿Usted se imagina lo que sería para nosotros no tener al Espíritu Santo? Imagínese si en aquella ocasión que mi esposa fue confrontada por esa idea de esa mente religiosa, porque no tenemos nada en contra de los religiosos, tenemos en contra de ese fundamento, de esa estructura de muerte que se forma en los bendecidos, que tienen la tarea de impartir al cuerpo, pero que ni ellos mismos se pueden edificar a ellos mismos porque no entienden el Evangelio. Por eso es necesario que usted tome en cuenta todas estas cosas que impartimos aquí y piense por un momento, consulte la Escritura, ore, haga lo que sea necesario hacer. El apóstol Pablo dijo que cuando recibió esta revelación,
no consultó con carne ni sangre. Es contigo mismo con quien tú tienes que plantearte estas cosas que nosotros hablamos. Yo no tengo nada, y lo he dicho en otras ocasiones, en contra de los pastores. Pero si tú le vas a preguntar a tu pastor en relación a esto que yo estoy hablando, él no te va a poder explicar, a no ser que él haya sido iluminado en la gracia y en la verdad del Evangelio. Imagínate si mi esposa en esa ocasión que fue confrontada, que le dijeron, oye, si tú no hablas en lengua, o si tú no fluyes en un don determinado, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque el que tengas al Espíritu Santo, tú tienes que demostrarlo. Eso es una mente religiosa. La evidencia, bendecidos, de que el Espíritu Santo está contigo, es que tú estás siendo transformado en tu mentalidad y tú puedes disfrutar de una limpia conciencia. Tú puedes comenzar a reinar en vida. Tú puedes experimentar el amor de Dios en ti, que te hace disfrutar con libertad de las cosas sin llegar a perder el dominio propio, sin llegar a comprometer lo que Dios te ha confiado. Eso es reinar en vida. Vamos a seguir leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y mira cómo dice. Vamos a leer ahora a partir aquí del verso 13. No, quiero leerte antes, quiero que veas la importancia que Dios le da desde allá, desde el viejo pacto, hablando a través del profeta Jeremías, al hecho de que nosotros podamos llegar a entender lo que Dios piensa, al hecho que nosotros podamos llegar a entender la mente de Dios. Ve conmigo a Jeremías capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En otras palabras, lo que la Escritura aquí está diciendo es que si alguna cosa Dios ve como un mérito en ti, algo en lo que tú te puedas vanagloriar, y esa palabra no me gusta, porque al final todo es por gracia, todo es a causa de que Él determinó entregártelo. Pero si hay alguna cosa, dice la Escritura, que es en conocerle a Él. O sea, que independientemente que Dios te use en un don de sanidad, en una interpretación, en un don de ciencia, independientemente de todo eso, lo más importante es que tú comiences a conocerle a Él. Vamos a seguir leyendo ahí en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos solo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una sola manera, bendecidos, de pensar como Dios piensa, y es a través de la mente de Cristo. Hay varias cosas que conforman lo que pudiéramos llamar la mente de Cristo. Pero hoy solamente he querido hablarte de esto, de la voluntad de Dios para con todos nosotros, la cual Él dio a conocer a través del Evangelio revelado al apóstol Pablo. Ve conmigo ahí a Efesios capítulo 1, verso 9, para que tú veas que la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo que Él quiere encerrar para que tú no veas, sino es algo que a Él por gracia le ha placido y está interesado en que tú conozcas. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, si la voluntad de Dios ya fue consumada, quiero que analices esto. Si la voluntad de Dios ya fue consumada y dada a conocer, ¿por qué es que hay tantos problemas en la tierra? ¿Por qué hay tantas situaciones? ¿Por qué hay tanto conflicto? Tantas cosas que apuntan a que todo va a colapsar. El verso 10 de lo que acabamos de leer da la respuesta. Mira cómo dice que conforme, recibe esto por favor, recibe esto. Dice que conforme a esa buena voluntad, todas las cosas fueron reunidas en Cristo. O sea, en ese sistema de pensamiento, cuando el hombre quiere alcanzar las cosas según otro sistema de pensamiento, ahí es que viene el problema. Todo se vuelve destructivo. Todo se vuelve desastroso porque está fuera del diseño establecido. El 100% de los problemas que la humanidad enfrenta hoy en día no es por odio, no es por problemas raciales. Yo diría que no es ni siquiera por ambición. No es por pobreza, no es por diferencia, es por ignorancia. Es por falta de identidad. Si todos supieran quiénes son, de dónde vienen, y sobre todo, que todos tenemos un mismo Padre, que todos somos hijos de un mismo Padre, todo sería diferente, pero no hay entendimiento, porque hay un diablo, una mente carnal que todavía está dirigiendo al 90%, y estoy siendo bastante optimista, de los que hoy están poblando esta tierra. Pero te tengo una noticia en este día. Sin importar lo que esté pasando a tu alrededor, si tú tienes la mente de Cristo activada, tú vas a caminar confiado, entendiendo que su voluntad fue que tu vida estuviera escondida con Cristo en Dios, según Colosenses capítulo 3, verso 3. Pero para eso tiene que haber un cambio, una renovación. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2,
para que tú veas lo que el apóstol Pablo está diciendo, exhortando a los bendecidos. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, amados, la voluntad de Dios es una, pero tiene diferentes niveles. Lo primero que se necesita es que tu mente sea renovada por la mente de Cristo, para que puedas entender su voluntad. Con una mente carnal jamás se podrá llegar a entender la voluntad de Dios. Jamás. Es imposible. Entonces, después que la mente de Cristo sea activada en ti, entiendas lo que Él te ha concedido. Únicamente con la mente de Cristo, tú puedes llegar a recibir el entendimiento de lo que Dios te ha concedido. Entonces, una vez que entiendas lo que Él te ha concedido, comiences a reinar en vida. ¿Pero qué es reinar en vida, mi hermano Yanko? Reinar en vida significa que a pesar de estar en un velo de carne, hemos entendido por la palabra el evangelio de nuestra salvación, la inmortalidad que Dios nos ha concedido. Oh, yo quisiera que tú recibieras eso. Reinar en vida es que tú llegues a entender la inmortalidad, la eternidad que Dios te ha concedido. ¿No me lo crees? Vamos conmigo a Timoteo, capítulo 1, verso 10. Esto es un texto que tú deberías mandar a hacer en un cuadro y ponerlo en la sala de tu casa. Esto es una belleza, mira. Pero que ahora ha sido, dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué poderoso está eso. Pablo está diciendo que ahora, en este nuevo orden de cosas, nuestro Señor Jesucristo, después de quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, a través de todo lo que fue consumado, nos la ha dado a conocer a nosotros. Pero nosotros estamos tan cerrados en un adversario, en una mente carnal, que no somos capaces de ver lo que Él masticó y sirvió a la mesa para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso. Es que también hay muchos ministros que se llevan los platos de la mesa. No deja que los hijos puedan comer. Si acaso lo que dejan son migajas. Porque predican un evangelio que nada tiene que ver con la gracia y la verdad que Dios estableció. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, nadie puede venir a ultrajarte. Porque tú sabes que la voluntad de Dios ya fue. Y en esa voluntad somos santificados, somos limpios, somos completos, somos bendecidos. En esa voluntad fuimos predestinados
justificado, glorificado. Ve conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 10. Vamos a leer aquí, con la Biblia abierta. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Usted se da cuenta, amado, que esto no me lo invento yo. Este es el evangelio que debería darte satisfacción. Oye, yo cuando leo estas cosas yo me alegro, yo me pongo a brincar, porque entiendo que yo no estoy esperando nada. Yo lo que debo es disfrutar de lo que ya Él me ha entregado. Yo soy heredero. Yo no estoy esperando una herencia. Yo la tengo y porque la tengo, disfruto de ella. Pero no se puede disfrutar si no se comienza a pensar como Dios piensa. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 11. Mira también lo que dice aquí. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvemos de nuevo a la voluntad. ¿Ves lo importante que es? Si tú llegas a conocer la voluntad de Dios, eso es más importante que todos los dones que tú te puedas imaginar. Porque desde esa posición, tú puedes impartir lo que sea. Y eso que tú vas a impartir, eso va a causar un cambio permanente. Ese es el problema, que los dones son buenos. Pero los dones sencillamente resuelven un problema inmediato, pero no traen un cambio permanente. ¿Qué tiempo me queda, Alex? Entonces yo recibo que hoy una parte de la mente de Cristo, y espero que ya tú la tengas completa, pero yo recibo que una parte de la mente de Cristo ha sido activada en ti a través de esta palabra que te ha dejado saber lo que Dios te ha concedido. Y quiero, ya para cerrar, que veas lo que Dios revela a Pablo en cuanto a su amor por nosotros, sus hijos, en cuanto a su voluntad. Vamos a Romanos 8. Esta es una de mis epístolas preferidas. Este capítulo 8 es muy alentador, revelador. Esto es comida sólida y agradable al espíritu. Quiero que ahora leas conmigo aquí, con la Biblia abierta, desde tu posición de hijo. Si a ti se te revela solamente este capítulo, ya tú puedes comenzar a entender la voluntad de Dios y el evangelio de tu salvación. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La religión te predica hasta aquí nada más. Pero ahora la parte más linda viene ahora. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Por eso ellos no hablan de esto. Porque ya caen en el tema de predestinación. Y como ellos no entienden, ellos no tienen la revelación, ellos no te pueden hablar. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, bendecido, a eso que tú le vas a añadir. Tú le vas a añadir ayuno a eso. No, hombre. A eso tú no le puedes añadir un bautismo en agua, que no cambia ni transforma. Porque es que el bautismo
Está revelado allá en Romanos capítulo 6 y es en su muerte. Pasa que el hombre siempre quiere tener la gloria. Yo bauticé, yo ayuné, yo no, eso fue porque yo oré. No, eso fue porque yo vigilé. Se trata de la voluntad de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, la voluntad de Dios es darte todo. Él no se quedó con nada. Mira, si tú llegas a entender que lo que Dios quiere es reinar contigo y a través de ti, ya ese día ya tú vas a llegar a tener la mente de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos a qué? La pregunta es: ¿muerto a qué? Muerto a una naturaleza en semejanza de pecado, a causa de la revelación que Él trajo. Deberías dar gloria a Dios por eso. Que eres muerto a tu propia mente, porque con tu propia mente nunca vas a poder llegar a alcanzar nada. Lo poco o lo mucho que tú tienes es a causa de lo que Dios, por su gracia, le ha placido revelarte. Y te estoy hablando a ti, pero todas estas cosas son aplicadas primeramente a mí. Yo te estoy hablando lo que yo primeramente he experimentado, por lo que Dios me ha hecho pasar a mí, para poder entender estas cosas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido en este día, proclama con la mente de Cristo que la voluntad de Dios ya fue y en ella no hay cabida para ninguna cosa que pueda perjudicarte. Yo declaro en este día que la voluntad de Dios comienza a ser revelada y que tú comienzas a reinar en vida, porque esa ya fue su voluntad. Bendecido.